al ABC de la reforma tributaria de Gustavo Petro, donde les vamos a mostrar a todos los colombianos cómo esta reforma propuesta por el nuevo gobierno es impertinente y afecta a todos los colombianos, no solo a los más ricos como él decía. Hoy nuestro primer invitado es Miguel Uribe. Y quiero que arranquemos con lo primero, senador. ¿Es necesaria esta reforma tributaria? Hola Daniela, un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan. Realmente esta reforma tributaria no es necesaria y es injusto con los colombianos que este gobierno, sin ni siquiera habernos propuesto una ley de presupuesto donde nos diga para qué necesita más plata, hoy ya le está diciendo a los colombianos que está listo para cobrar más impuestos. Después de la pandemia que hemos vivido, de la reactivación económica tan difícil que ha sido para este país, muchas personas todavía desempleadas, sin oportunidades, es completamente irracional, absurdo que este gobierno trate de asfixiar nuevamente a las pequeñas y medianas empresas, a la clase media, a los hogares de bajos ingresos con más impuestos, sin hacer un solo esfuerzo de austeridad, de eficiencia, de ahorro, de lucha contra la corrupción. Pero vuelvo, repito, no sabemos para qué se está cobrando esta plata. Así que hoy yo podría decir que además de ser incoherente, como bien tú lo decías, no solamente se está, es decir, con el pretexto de cobrarle más a los ricos, lo que está haciendo es golpeándose a todos los colombianos. Entonces no solo es incoherente, sino además es innecesaria. Entonces, senador, ¿para qué quiere hacer esta reforma Gustavo Petro? Pues uno no entiende, digamos, evidentemente uno pensaría que lo que quiere es tener más plata para hacer política, es decir, para construir un proyecto político. Pero nos han dicho que necesitan plata porque la situación fiscal del país no está bien. Y yo creo que aquí hay que detenernos un minuto. Eso no es cierto del todo. Si bien hoy tenemos unos indicadores de déficit, de deuda, por ejemplo, mayores a los que hemos tenido históricamente, se circunscriben en un contexto de pandemia, en donde el país tuvo que hacer un esfuerzo para dos cosas. Primero, para salvar vidas, pero lo segundo, para salvar empleos. Y parece que ha sido exitoso. El mismo ministro Ocampo del gobierno Petro reconoce que el esfuerzo que hizo el gobierno Duque fue exitoso. Primero en la superación de la pandemia, es decir, en el proceso de vacunación, compra de ventiladores, compra de UCIs, entre otras cosas. Pero segundo, en la reactivación económica. Es que hoy hay que decir que Colombia, de acuerdo a todos los indicadores, a Bloomberg, por ejemplo, ha sido uno de los países que mejor ha superado la pandemia en el mundo. Por ejemplo, somos el tercer país de la OCDE que ha tenido mejor desempeño económico, el tercero de todos los miembros de la OCDE y el mejor de Latinoamérica. Entonces, es evidente que la situación fiscal, uno si la lee solo con los indicadores fiscales, de pronto diría que no está bien. Pero si uno ve el conjunto, ve que hay una reactivación económica que finalmente era la propuesta. Entonces, digamos, se está construyendo el escenario o está un pretexto para hacer esta reforma de manera equivocada. Y segundo, no nos han dicho cuánta parte de esta plata va a cubrir esa situación fiscal. Entonces, al final lo que queda claro parece más que lo que quieren es plata para el bolsillo, para el gasto social. Y yo quiero aquí hacer también un énfasis. Hay un error estructural en esta reforma y en este gobierno. Dicen que la única manera de combatir la desigualdad es cobrarle más a los ricos. Falso. La mejor manera de combatir la desigualdad es mejorando la destinación del gasto público, es decir, focalizando. ¿Qué quiere decir eso? Con políticas sociales reales para superar la pobreza, para tener un empleo, para tener mejor educación, para tener un emprendimiento o crear una empresa. Entonces, aquí nos están diciendo, necesitamos más plata, más plata, más plata. Falso. Con ese argumento durante años nos han cobrado plata y las cosas no han funcionado. Entonces, eso es precisamente lo que no podemos permitir en este gobierno. Senador, o sea que Petro está buscando plata. Van a grabar un montón de cosas, no sabemos si es necesaria ni en qué se la van a gastar. Y es bastante preocupante, pero es un hecho. ¿A usted qué es lo que más le preocupa de esta reforma? Bueno, en primer lugar, el golpe a las personas naturales, es decir, a los ciudadanos de a pie. ¿Por qué es impertinente la reforma de Gustavo Petro, Miguel? Daniela, como bien lo decía Gustavo Petro como candidato, es completamente incoherente ponerle impuesto a la comida cuando hay hambre o ponerle impuesto al trabajo cuando hay desempleo. Esta reforma va a golpear a la clase media y a los hogares de bajos ingresos. Bueno, ya está claro que nos van a hacer pagar un montón de impuestos por varias cosas. Impuesto predial, impuesto vehicular y ahora el impuesto a patrimonio. ¿Ahora tenemos que pagar doble por todo o cómo va a ser esto, Miguel? Daniela, precisamente parte del problema aquí es que se va a empezar a crear doble tributación en varios sentidos. Es decir, por los mismos activos vamos a pagar más de una vez.
pero además por los mismos ingresos vamos a pagar más de una vez. Ya lo decía, frente al desestímulo a la inversión, aquí nos van a cobrar con las tarifas que yo mencionaba de socio-sociedad, que va a pasar a la más alta del mundo, pues vamos a tener que pagar básicamente 2 veces por los ingresos que produzcan las empresas. Y eso al final, vuelvo, repito, lo que hace es ahuyentar la inversión, desestimular el empleo y perjudicar a los empleados y trabajadores colombianos. Pero pasa lo mismo con los activos. Este gobierno quiere reactivar o revivir el impuesto al patrimonio, que no necesariamente per se está mal, pero sí pero la discusión sí amerita una discusión profunda. Es decir, esto no simplemente es cobrémosle a gente que tenga tantos patrimonios, porque si uno empieza a mirar la letra menuda, ve que las personas pueden terminar, o esta reforma podría terminar perjudicando a muchas personas que, vuelvo, repito, no necesariamente son ricos. Porque es que con el pretexto de cobrarle a ricos, este gobierno está impactando a la clase media y a hogares de bajos ingresos. Por ejemplo, ¿qué está proponiendo este gobierno? Está diciendo todo aquel que gane más de 2.000, que tenga activos, es decir, un patrimonio de 2.700 millones para arriba, tiene que pagar el 0.5% al año de ese patrimonio. Y todo aquel que tenga más de 4.700 millones tiene que pagar el 1%. Eso en principio suena bien, pero vuelvo, repito, si uno empieza a desmenuzar eso, uno empieza a encontrar que pareciera injusto. Por ejemplo, si usted en esa plata que le están diciendo que es su patrimonio, usted tiene una casa, entonces tiene una casa y probablemente tenga una casa de recreo, una finquita para la familia. En el caso de Bogotá puede ser, por ejemplo, usted tiene una casa, un apartamento en Salitre, pero además tiene una casa en Choachí, pero además de eso usted es pensionado y durante la vida compró unas acciones de Ecopetrol, por ejemplo. Pues resulta que entonces usted no necesariamente es rico, es una persona trabajadora durante toda la vida. Es más, puede uno decir que probablemente comenzó de cero y durante 40, 50 años construyó ese patrimonio. Le va a tocar pagar un impuesto adicional al que paga el predial. Entonces usted le toca pagar por la finca de Choachí, por el apartamento en Salitre, ya un impuesto predial. Pero al mismo tiempo le toca pagar un impuesto patrimonio sobre esos bienes. Pero además algo todavía más grave, nada garantiza que sus activos, es decir, que su patrimonio va a producir. Y entonces uno pensaría que es como injusto que a uno le cobren por tener y no por los ingresos. Es que al final la renta y esos tipos de ingresos es porque usted produce o usted tiene ingresos, le cobran. Pero solo por tener, pues finalmente si usted no produce lo equivalente a pagar ese impuesto, más el IPC, más la inflación, ¿qué quiere decir eso? Que con el tiempo se va a empobrecer. Hoy necesitamos terminar de reactivarnos. Si uno mira con detalle todos los golpes que le da, por ejemplo, a la industria manufacturera, acaba el impuesto, acaba, por ejemplo, la industria del cine, audiovisual, acaba los incentivos para el turismo, golpea el comercio, etcétera. Entonces, si uno ve todo eso, pues al final uno lo que encuentra es que en el peor momento este gobierno está frenando la economía, cuando estamos empezando realmente a llegar a los niveles de empleo y generación de oportunidades que teníamos antes de la pandemia. Ahora, claro que hay que decir, y tengo que reafirmar, que todos los esfuerzos en crecimiento económico se tienen que traducir en desarrollo social, por supuesto. Ese es el reto de este gobierno. Coger todo lo bueno que está pasando en la economía y volverlo desarrollo social, pero no frenar lo bueno que está pasando en la economía. Primer punto. Segundo, es un golpe a la clase media y a los hogares de bajos ingresos. Es un golpe a los ciudadanos de a pie, eso que quede claro. Entonces no podemos olvidar que nos van a dar un golpe durísimo en los bolsillos y en los hogares colombianos. 3, va a haber un golpe al consumo. Por ejemplo, el precio de la comida se va a subir, como ya lo mencioné, y obviamente se va a afectar los ingresos y la billetera, pues, de todos los hogares. 2, va a haber un problema adicional que seguramente más adelante lo van a contar aquí en otros congresistas, y es el golpe al combustible. Y si uno suma estos temas con los otros anuncios que ha hecho el gobierno, vamos a tener unos efectos durísimos. Por ejemplo, el gas domiciliario. Ya nos dijeron en el gobierno que van a dejar de producir gas y que van a importar gas de Venezuela. Eso quiere decir que se va a multiplicar por lo menos por 5 la tarifa del gas que le llegue a usted, a la persona que me esté viendo. Esa es la tarifa que tenga, la factura que tenga, va a multiplicarse por 5. Entonces súmele a esta reforma esos anuncios que al final van a golpear los hogares colombianos. Y yo terminaría diciendo que hoy en Colombia lo que necesitamos es destinar mejor la plata. Plata hay. No podemos seguir permitiendo
que los gobiernos nos digan que necesitan más y más y más. Entonces, mientras cobran más, vemos escándalos de corrupción. Mientras cobran más, vemos derroche. Mientras cobran más, vemos que engrosan y engordan la burocracia. Aquí siempre hemos defendido que queremos un Estado pequeño, burocrático, para tener un Estado amplio, social. Y eso no es lo que parece que va a hacer este gobierno. Muchas gracias, senador Miguel. Mañana nos vemos a las 8 p.m. en el segundo episodio del ABC de la reforma tributaria de Gustavo Petro, donde estaremos hablando de las bebidas azucaradas, los embutidos y las comidas preferidas de todos los colombianos que se van a ver afectadas por esta reforma. Dos temas que son de extrema importancia en esta discusión de la reforma tributaria. El primero, una reforma tributaria por definición implica que el gobierno le quita dinero al sector privado. Al quitarle dinero al sector privado tiene menos dinero para invertir, para comprar, para consumir, para viajar, etc. Entonces es falso pensar que una reforma tributaria no va a tener efectos negativos sobre la capacidad de consumo de la población, sobre la capacidad de la inversión de la población. Segundo tema que me parece extremadamente importante. Es muy complicado oír al gobierno del presidente Petro hablar de esa forma tan agresiva en contra de sectores específicos de la economía, contra la minería, contra el petróleo, etc. Yo no entiendo por qué en Colombia no podemos tener una actitud como la que tienen en Australia, como la que tienen en Canadá, en la cual coexisten la economía del conocimiento, la economía de servicios con la economía extractiva, porque no es que hay que escoger entre uno o el otro, se pueden tener todos. Entonces es muy desafortunado que se quiera castigar a una industria específicamente, dizque por el propósito loable de salvar al mundo. Colombia produce 0.2% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Es una completa estupidez hablar de acabar con nuestra industria petrolera o minera, supuestamente para salvar al mundo.